Yo soy la pastora Corey Gómez. Bienvenido nuevamente a mi programa. Y de verdad, gracias al Señor por la oportunidad que me da de compartir contigo en esta oportunidad. Y es mi oración, hermano, hermana, que estás mirándome, llevando la secuencia. Es mi oración que tú puedas ser muy bendecido, que tú puedas, sobre todas las cosas, que la palabra que entrego pueda estar edificando en ti, formando algo en ti, ese deseo sobre todas las cosas, de buscar a Dios como nunca antes para ser el vaso útil que le espera. Es mi oración en este tiempo en el nombre de Jesús. Quiero decirte que estamos en la iglesia Avance Global. Allí pues somos pastores, mi esposo, el doctor Luis Gómez y yo. Y es una gran bendición para nosotros poder tener esta congregación, pastorear esta congregación. Somos una congregación para entrenar, para equipar el cuerpo de Jesucristo, y creemos que hemos sido posicionados en la ciudad de manera estratégica para traer a la ciudad, para traer a la nación y naciones de la tierra que el Señor nos ha entregado una visión de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Así es que si quieres contactarnos, allí tienes el número de teléfono y puedes también entrar en nuestra página. Allí también en la pantalla estás mirando. Gracias por esto, gracias por poder entrar. Ahí hay materiales que van a ser también de bendición para ti. Espero en el nombre del Señor que nos llames por oración, pero también porque eres alguien que quiere entrar a un nuevo nivel, y si estás buscando un lugar para congregarte, tú y tu familia somos un lugar especial para las familias. Creemos en familias unidas, creemos en familias funcionales y creemos en ministerios familiares. Así es que eres bienvenido en medio nuestro y espero, pues como te digo, que puedas contactarnos. Estoy llevando una serie sobre cuáles son los principios de restauración que encontramos delineados en el libro de Nehemías. Y estoy estudiando a Nehemías como personaje, mirando qué fue lo que hizo el Señor en su vida, cómo el Señor orquestó todas las cosas para utilizar a este hombre de manera, permíteme usar la palabra, radical y definitiva en lo que fue la reconstrucción y restauración de los muros de la ciudad de Jerusalén después de que ellos fueron deportados a Babilonia. Encontramos en mi tema pasado, estaba hablando de 4 principios que encontramos allí en el libro de Nehemías, cómo vemos cómo es que Dios orquesta para preparar al liderazgo, para preparar nuestra salida en ese comisionamiento que nos ha entregado. Ya habíamos hablado acerca de que el hombre y la mujer que Dios utiliza somos personas que no solamente podemos reconocer el problema, sino que de manera activa nos involucramos en el problema, y somos gente que podemos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Yo soy la persona que tú puedes utilizar y estoy dispuesta a ser tu colaborador para el establecimiento del reino. Y veíamos dentro de los principios de preparación es que Dios empieza a trabajar en el corazón de las personas que están en autoridad sobre nuestras vidas. Lo veíamos en el caso de Nehemías, como en su oración él decía: Señor, dame gracia con aquella persona porque yo era copero del rey. Dame gracia con el rey porque yo sé, Señor, que mi salida va a ser franqueada en la medida que en el corazón de este hombre se haya la disponibilidad, se produzca la carga, se alinee contigo para que yo pueda ir a hacer aquello que tú me estás mandando a hacer. Y yo decía que en este punto hay muchísima gente encerrada, atascada, porque salieron de sus lugares, y no estoy negando sus comisionamientos, o mejor dicho, no estoy negando sus llamados, pero sí creo que salieron de la manera inadecuada, y a los lugares donde están yendo, entonces están llenando esos lugares de confusión, están llenando esos lugares de división, de desunión, porque en sus corazones hay amarguras, hay guerras, hay enojos, y no es el plan de Dios. Entonces, la oración de Nehemías es una oración clave. Señor, tú me estás llamando, yo tengo la carga, yo quiero ir, entonces, Señor, abre el camino, trabaja en el corazón de las personas que tengas que trabajar. Decía que la segunda cosa es que mientras oramos, necesitamos esperar lo que Dios va a hacer, pero esa es una espera proactiva. Y te decía que pasaron 4 meses entre el día que él recibe la noticia,
¿Cómo estaban los muros de Jerusalén? Los muros estaban derribados. ¿Cómo estaban las puertas? Las puertas estaban quemadas. ¿Cómo está el templo? ¿Cómo está la gente? Está en gran oprobio. Desde ese día, dice ahí en Nehemías capítulo 1, verso 1, que era el mes de Quisleu. Y luego en el capítulo número 2, verso 1, encontramos que cuando Nehemías está delante del rey y el rey le pregunta, ¿qué es lo que quieres, Nehemías? Entonces Nehemías presenta el plan. Habían pasado 4 meses. Ahora fíjate esto, porque era el mes de Nisan. Yo decía, y me gustaría recalcarlo, el hecho de la actitud proactiva durante el tiempo de espera. Y establecía el hecho de que la fe no es sinónimo para la pasividad. La fe no es sinónimo para el desorden, para la falta de planificación. La fe es la sustancia, así dice Hebreos, es la sustancia, es el elemento fundamental que Dios utiliza para llamar las cosas que son como que las que no son como que si fueran. Pero si tú entiendes esto, cuando hablamos de un elemento, de una sustancia, no estamos diciendo que es lo único que Dios utiliza. Si tú te vas, por ejemplo, a un laboratorio, hay muchas sustancias que el químico utiliza para hacer aquello que quiere hacer. La fe es uno de los factores, sí, fundamentales, claves para que las promesas de Dios se conviertan en nosotros en un sí y un amén. Pero hay cosas que Dios espera de nosotros. Encontramos en Nehemías como de manera interesante, Nehemías en esos 4 meses pudo hacer una planificación clara, no solamente de las cosas que necesitaba, sino de cuánto tiempo iba a durar para poder edificar el muro y las personas con las que necesitaba hablar. Todo lo tenía planificado, eso lo podemos ver. Por eso te digo, que la fe no es sinónimo del desorden, ni tampoco sustituye la planificación. Y podemos ver en Nehemías 2 del 7 al 9, y dice de la manera siguiente, dice: además dije al rey, porque ya en este pasaje el rey lo llama y le dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué quieres, Nehemías, hacer? Le dice, quiero que me envíes, que me permitas ir a reconstruir los sepulcros de mis padres. Y esto Nehemías era un hombre inteligente, era un hombre sabio, sabía lo que representaba esa frase, los sepulcros de mis padres. Era un lugar sagrado para el imperio en el que estaba. Y dice entonces, ok, además de todo, rey, le dice, si le place, deme cartas para los gobernadores que están al otro lado del río. Fíjate, ¿para qué? Para que me franqueen el paso hasta que llegue Judá. Carta a Asaf, guarda del bosque, para que me dé madera para enmaderar las puertas y para el muro de la ciudad y aún para la casa en la que yo voy a estar. Y mira lo que dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y le di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Qué interesante dentro de lo que fue la planificación de este hombre. Es importante entonces, porque creo que este punto es fundamental, que lo podamos tratar a plenitud. La fe, te decía, no es sinónimo entonces de desorden, ni sustituye tampoco la planificación cuidadosa del hombre o de la mujer de Dios para cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y encontramos entonces que la fe es, decía, la sustancia, según Hebreos, es ese elemento que Dios utiliza para llamar las cosas que no son como que si fueran, para traer las cosas que no existen a la realidad. La fe entonces alimenta la organización, y tanto la fe como la organización o la planificación van juntas, caminan juntas de la mano. Quiero que veas allí, si vas llevando en la Biblia, en el verso 6, dice que el rey le dijo, y la reina estaba allí, dice, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Cuándo vas a volver? Y dice, y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. ¿Qué tiempo? Cuando te decía anteriormente, Nehemías se tomó el tiempo, se sentó a planificar no solo lo que necesitaba, sino en cuánto tiempo de todas estas cosas estar orquestadas, él usaría para reconstruir los muros. Muchos de nosotros por flojera mental, muchos de nosotros porque no tenemos el hábito, muchos de nosotros porque no hemos sido equipados para tener un liderazgo efectivo y un liderazgo verdaderamente espiritual. Por no ser equipados en la organización, en la planificación, no tenemos metas claras. Y entonces, como
en nombre del Espíritu, en nombre de Dios. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el Espíritu. Déjame decirte, cuando el apóstol en el Nuevo Testamento dice que el Espíritu está sujeto al profeta y entiende que la palabra profeta también tiene que ver cada uno de nosotros declarando las buenas nuevas de Dios, porque la profecía en su concepto más fundamental es proclamar el corazón de Dios, traer el corazón de Dios a la realidad presente. Entonces cada uno de nosotros desde esa perspectiva somos profetas, somos gente con la responsabilidad de bajar los recursos del reino, de bajar los recursos del cielo, traerlos a la tierra y construir de acuerdo al patrón. Así como Moisés construyó el tabernáculo, dice que construyó de acuerdo al modelo que le había sido entregado en el monte. En el nombre de Jesús, necesitamos tener metas claras hacia dónde vamos. Necesitamos, como hombres y mujeres de Dios, líderes, mayordomos del Señor, aprender a respetar al pueblo. ¿Y cómo respetas al pueblo? Sabiendo hacia dónde vas. Jesús lo dijo de esta manera: un ciego guiando a otro ciego, ¿qué hace? Los dos caen en el mismo hueco. En el nombre de Jesús no podemos ser un liderazgo cayendo en un hueco y llevando al pueblo a un hueco, porque no tenemos metas claras, y menos que eso, no tenemos ni siquiera las estrategias para alcanzar esas metas. En el nombre de Jesús es importante que tengamos metas claras, pero encontramos también que dentro de este punto de fe, Nehemías no solamente esperó proactivamente, estableció los recursos que necesitaba, entendió que necesitaba forjarse, colocarse metas precisas. Nehemías fue un líder que planificó el trabajo y se apegó al modelo de planificación. Bien interesante. ¿Por qué? Miren, hermanos, la tarea que tenía Nehemías por delante era reconstruir los muros de una ciudad que tenían 70 años derribados. 70 años atrás habían sido quemados, bueno, más, porque ya para este momento habían pasado 100 años más, quiere decir que eran 170 años la ciudad en ruinas. ¿Por qué digo 170? Porque 70 que estuvieron en el cautiverio, sale los primeros deportados regresan con Zorobabel, y entre Zorobabel y la llegada de Nehemías pasan 100 años. 170 años los muros de Jerusalén en el suelo. No era una tarea fácil. Y más adelante vamos a ver cómo la tarea era tan ardua, que dice que los que estaban trabajando, los que estaban acarreando aquellas ruinas, llevándolas en las carretas, se habían cansado porque el trabajo era demasiado. Pero ¿cómo logra Nehemías en 52 días, 100 años entre Zorobabel y él, pero en 52 días un hombre que planificó, un hombre que pudo ver de acuerdo al corazón de Dios no solo la necesidad, pero pudo establecer con estrategias precisas cómo alcanzar la meta? Logró en 52 días lo que en 70 años de cautiverio allí la ciudad, y luego 100 años no se pudo hacer. Creo que es importante que aprendamos de este hombre. Me gusta porque aquí en Nehemías se utiliza la palabra edificar y la palabra restaurar. La palabra edificar se usa varias veces y esta palabra edificar en el libro de Nehemías específicamente significa restaurar. Pero es de donde viene, es la palabra baná, que significa poner cimientos, fortificar y también tener hijos. De aquí, por cierto, de la palabra baná es de donde viene la palabra ben, que significa hijo, que es la raíz del nombre Benjamín, hijos que gobiernan. Y me gusta porque entonces el trabajo que Nehemías estaba haciendo no era cualquier trabajo. Muchos de nosotros queremos hacer un trabajo, necesitamos hacer tal cosa en la iglesia, y todo lo queremos, hermanos, hacer en momentos así. Hermanos, discipular no es un trabajo de un mes, no es un curso intensivo de un mes, ni una clase de catecúmeno, como se solía llamar en las iglesias antes, de 3 meses. El discipulado es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque establecer fundamentos implica que la construcción que vamos a hacer va a ser fuerte, va a ser sólida, porque hay cosas que están bien establecidas. Por eso habla de fortificar, pero también me habla de tener hijos y de prosperar. Muchos de los problemas de escasez que está viviendo el pueblo de Dios en este tiempo es porque no hay un fundamento sólido en sus vidas.
Decía un predicador que me gusta muchísimo, decía, el concepto de Dios que gran parte del pueblo de Dios tiene es un concepto como el de Papá Noel. Creemos que solamente alguien que está allí para traerme los regalos cuando yo los pido. Es el mandadero mío, y no entendemos que Dios es el soberano del cielo y de la tierra, y que nosotros somos gente que Él ha escogido, sí, que Él ha llamado, sí, que Él ha preparado, sí, pero para que su gloria sea establecida, para que su reino sea establecido y no para establecer nuestro propio reino. Fallamos en no enseñarle a la gente un fundamento adecuado y por eso está viviendo en derrota. Nehemías entendió que el trabajo de edificar era arduo porque había que establecer fundamentos, y por eso es que el trabajo entre Nehemías y Esdras fue de la mano. Las reformas de Esdras, las reformas que Esdras introdujo en este tiempo de restauración, se dice que fueron una de las reformas más radicales que ha vivido el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Esdras tuvo que apegarse a la palabra al 100%. Era un pueblo que no conocía la palabra de Dios, era un pueblo que no conocía a Dios. Esta gente había venido de 70 años de Babilonia. Babilonia nos habla del mundo, hermanos. Sí, gente de Dios, pero que se habían ligado, que muchos de ellos, los que habían nacido en Babilonia, que regresaron, no hablaban ni siquiera el lenguaje hebreo, sino que hablaban en lengua caldea. Eso lo puedes encontrar allí. ¿De qué habla eso? Había un lenguaje mundanal, había un lenguaje, y el lenguaje me habla de mi manera de pensar, porque el lenguaje y el pensamiento están ligados. Eso los lingüistas lo entienden. El lenguaje y el pensamiento van de la mano, y el pensamiento rige tu manera de vivir. Y cuando estamos hablando de gente que llegó que no hablaba el lenguaje hebreo, es decir, que no hablaba el lenguaje en términos del tiempo presente, que no hablaban el lenguaje del reino, había que establecer un fundamento y había que apegarse de manera radical a la ley de Dios para poder transformar su manera de pensar de tal manera, como dice el apóstol Pablo en Romanos, que ellos pudieran entender la voluntad de Dios agradable y perfecta. Nehemías y Esdras trabajan juntos de la mano, uno porque Esdras, el escriba de línea sacerdotal, se había encargado en estos años de transcribir personalmente de su puño y letra la palabra de Dios. Era un hombre que conocía la palabra. Por eso encontramos tanto en Esdras como en Nehemías, cuando Esdras se paraba a leer la palabra, dice que ponía el sentido que debía ser. Es decir, que a nivel de maestro era alguien que no solamente entendía, sino que de manera clara transmitía el corazón de Dios al pueblo. Es tremendo, y eso es lo que significa Baná: construir la casa de Dios, edificar la casa de Dios, restaurar la casa de Dios. Es más que decirle a la gente, Dios te quiere entregar mañana una casa, un carro. Implica el hecho de que nosotros tenemos entonces que establecer un fundamento para poder ver la gloria del Señor. La segunda palabra que encontramos bastante en Nehemías, y se encuentra más de 30 veces, me llama mucho la atención, esto es la palabra restaurar, que significa fortalecer y significa afirmar. La primera significa, la primera que utilizan edificar, que tiene que ver con restauración, pero es en realidad colocar cimientos y fortalecer. La segunda palabra, que restaurar, tiene que ver con afirmar, con fortalecer, y me llama la atención porque en el hebreo es la palabra kazak, significa curar, significa animar, significa resistir, significa vencer. ¿Por qué esto es importante? Hermanos, volvamos a lo que veníamos diciendo. Cuando nosotros revisamos históricamente, y no sé por cierto cuánto me falta del tiempo, porque no puedo mirar ahora el tiempo. Pero fíjate esto, el primer grupo de personas que viene con Zorobabel era gente pobre. Muchos, los que habían nacido en Jerusalén, que habían sido deportados, ya estaban muy viejos. Muchos de ellos enfermos. Era gente que venía cansada porque había sido esclavizada. Muchos de ellos, hermanos, venían con el ánimo en el suelo cuando se encuentran una ciudad completamente destruida. ¿Por qué restaurar? ¿Por qué estamos hablando de animar? Ánimo es traer vida.
es traer la vida de Dios a la gente. Cuando hablamos de restaurar, hermano, no estamos hablando, y quiero que tomes en el mejor sentido lo que voy a decir. No es el método que se está usando de sanidad interior. Restaurar significa impartir vida de Dios en la gente. Y vida tiene que ver con visión. Vida tiene que ver con lo que yo estoy haciendo, pero que va a producir vida a aquellos que me rodean. Cuando dicen que Jesucristo era espíritu vivificante, el primer Adán era un alma viviente, simplemente estaba allí con el bios. Pero el segundo Adán, y este Jesucristo, espíritu vivificante, y utiliza esa forma del verbo que lo que implica es que por donde el Señor pasaba ministraba vida, y eso es lo que quiere impartir. La naturaleza, esa naturaleza ha sido impartida a nuestras vidas, y cuando nosotros como gente de Dios, apuntada en este tiempo, utilizada en este tiempo para edificar, para restaurar al pueblo, implica que no vamos a utilizar las cosas del mundo, sino es el recurso de la vida de Dios, la vida que es abundante, la vida que fluye de nosotros, así como dice, como ríos de agua viva que tiene que fluir de nosotros. Da tristeza escuchar muchos cristianos hablar, como hablan, siempre deprimidos, siempre cabizbajos, muchos de ellos sintiéndose que no sirven o que no valen. Hermanos, necesitamos ministrar vida de Dios desde nuestros púlpitos, necesitamos ministrar vida de Dios desde los programas que pasamos por televisión. Yo declaro en el nombre de Jesús que la vida de Dios fluye sobre ti, que tu manera de pensar cambia y tu manera de hablar cambia, y por lo tanto tu manera de vivir cambia. Cuando la vida de Dios viene sobre nosotros, somos gente diferente. La cuarta cosa que creo que es importante, o la tercera, perdón, es que cuando estamos edificando, cuando nosotros, Dios está preparando todas las cosas, nos ha levantado, nos ha colocado en un trabajo, es que debemos esperar la oposición. La oposición es parte del proceso de Dios, no solo para nuestras vidas, pero también para la vida de la gente que está con nosotros. ¿Qué dice allí en Nehemías capítulo 2, verso 10? Dice que habían unas personas, Sanbalat, Tobías, había Gesem, el árabe. Dice que esta gente se burlaba, menospreciaba al pueblo de Dios. De hecho, dice que se encolerizaron cuando vieron que la obra de Dios avanzaba. Y encontramos cómo esta gente viene y se levanta de manera fuerte en contra de Nehemías y en contra del pueblo para que la obra de Dios no se diera a cabo. La oposición siempre va a venir. No estés creyendo que porque es Dios no va a haber oposición. No estés creyendo que porque el Señor ha orquestado todas las cosas, todo va a estar bien. La gente piensa que, bueno, como todo está bien, tú sabes cómo es Dios, entonces todo va a estar bien, no va a haber ningún problema. 3 nombres antes de terminar, y creo que es que el tiempo se me está acabando, porque vuelvo a decir que es que no tengo allí para mirar el tiempo. Fíjate, Sanbalat significa fuerza, pero Sanbalat era un moabita, pero su significado es fuerza. Quiero que veas esto en los últimos 4 minutos que me quedan. Sanbalat, fuerza. Tobías, Jehová es bueno. Y el tercero, Gesem, significa lluvia. Quiero que veas algo aquí que es importantísimo, y me voy a tomar los últimos minutos para que veamos esto. La oposición que viene en contra de la obra del hombre y de la mujer de Dios es una oposición que se levanta de adentro, porque esta gente, Sanbalat, Tobías y Gesem, estaban allí. De hecho, Tobías había emparentado con el sacerdote. ¿Y qué sucedía? Este hombre estaba metido dentro de la casa del Señor y vivían de la casa del Señor. ¿Qué es lo que sucede? Quiero que veas algo interesante, porque Sanbalat y Tobías, Jehová, fuerza, Jehová es bueno, y lluvia, son 3 características de gente que parecieran muy espirituales. Ay, es esa gente que tú ves su carácter y Dios es bueno. Ay, qué maravilloso.
el Señor es bueno. Ay, la fuerza, sí, la fuerza viene de Jehová. Y dan la impresión que son nuestros aliados. Pero cuánta gente metida dentro de la casa del Señor son lobos rapaces que están destruyendo la viña del Señor. Cuánta gente que está metida y viviendo del pueblo de Dios son lobos rapaces que están destruyendo y comiendo de las cosas sagradas de manera impune y de manera impúdica, como dice el apóstol, y que están en medio nuestro y que se convierten en manchas en nuestros ágapes. Son los Sanbalat, son los Tobías y son los Gesem de este tiempo. La gente que está allí parándose para que nosotros no avancemos en lo que Dios nos ha dicho. Pues yo declaro en el nombre de Jesús que tú puedes desarrollar el discernimiento, que tú puedes desarrollar los ojos de Dios y el oído de Dios para escuchar y para ver. No solamente lo que Dios está diciendo y haciendo, pero también para poder discernir las trampas del diablo, para poder discernir las trampas del enemigo para destruir aquello que Dios está haciendo en este tiempo a través de tu vida y a través de la gente que Dios ha puesto en tu mano. Vuelvo a decir, fíjate, 3 características que tienes que mirar. Voy terminando. ¿Quiénes son los que se suponen que deben fortalecer tus manos en este tiempo? Mira, porque siempre va a haber uno allí que es diablo. Sanbalat significa eso, fuerza. Siempre va a haber uno allí que hablando y hablando de lo bueno que es Dios, resulta ser que es un amonita. Y Moab y Amón son semillas incestuosas que vienen en contra del orden de Dios para la familia en lo natural y para la familia de Dios. Y Gesem, lluvia, da la impresión que nos habla de esa bendición que desciende, pero simple y llanamente no está trayendo la bendición, sino que es la apariencia. Yo voy a ahondar un poco más en este punto en mi próximo programa porque creo que es clave en el momento que estamos viviendo. La Biblia dice que en los últimos tiempos entrarán hombres engañadores y son hombres peligrosos y van a entrar de manera encubierta al pueblo del Señor. Y son gente que va a entrar para destruir al pueblo de Cristo y lo que Dios ha hecho en nosotros, trayendo doctrinas de demonios, así dice la Biblia. Y si la Biblia lo dice, tú y yo no somos nadie para negarlo, ni mucho menos para ponerlo en duda. Por eso yo declaro en el nombre de Jesús que, primero, que esta palabra que compartí contigo puede ser recibida en el orden de Dios. En segundo lugar, que tu corazón es llevado a un nuevo nivel donde tú decides discernir las cosas y las personas que están a tu alrededor. Y en tercer lugar, yo proclamo en el nombre de Jesús que tú te conviertes en alguien que trae bendición al pueblo de Cristo. Quiero bendecirte en el nombre del Señor y quiero esperarte en mi próximo programa. Va a estar muy interesante, voy a seguir con este punto. Dios te bendiga, Dios te guarde.